Bueno, como les habíamos prometido, ahora continuamos con oligopolio, para que les queden las dos estructuras de mercado separadas. De vuelta estamos en la nota de cátedra número 8, que era lo que le habíamos dicho hoy. En esa nota de cátedra tienen estas dos estructuras, competencia monopolística y oligopolio. Pero ya estamos en la unidad número 12. O sea, como ven, vamos avanzando. Bueno, vamos a empezar con oligopolio y acá los dejo con Gustavo. Bueno, ahora vamos a ver la tercera estructura de mercado, que tal vez es, a mi criterio, la más interesante de todas, la que más desarrollos teóricos generó y un poco la que es más fácil de encontrar en la realidad. Es decir, cuando pensamos en las empresas que producen bienes y servicios para nuestras necesidades actuales y las tenemos que meter en uno de esos 4 casilleros que están viendo ahí, vemos que la mayoría o una importante cantidad de empresas, importante en cantidad y en magnitud de empresas, encajan en lo que se llama oligopolio. Por eso, este mercado es tal vez el más complejo de explicar, pero bueno, nosotros estamos en una materia introductoria y vamos a dar los principales lineamientos. Pensemos primero, analizando, digamos, la definición, oligopolio. O sea, oligo significa poco. Entonces, polio son cantidad, poca cantidad de empresas, pocos oferentes y obviamente la explicación o el modelo más común es con muchos demandantes. Hay otros modelos un poco más complicados, que es cuando hay pocos oferentes y pocos demandantes, o pocos oferentes y un solo demandante. Pero vamos a la característica más común, la clásica, la que más se verifica. Pocos oferentes y muchos demandantes. Y acá cabe empezar a pensar también en términos económicos, ¿qué significa pocos? ¿No? Entonces esto también lo mencionamos en alguna de las clases presenciales. Según el contexto en el que esté evaluando las cosas, poco significa una determinada cantidad u otra determinada cantidad. Si yo les digo, 50 personas, ¿son pocos o son muchos? Y ahí viene la respuesta, depende. Hoy en día, por ejemplo, pensemos en el contexto crítico del aislamiento, más de 2 ya son muchos. Entonces, vemos dónde poner pocos o muchos, y yo les digo, 5.000 personas son muchos, y ustedes me dicen, depende. 5.000 personas en la cancha de River son pocos. Entonces, cuando pensemos en la palabra poco y muchos, no pensemos en un valor numérico predeterminado. ¿Qué significa pocos? Significa que cada uno de esos pocos puede influir en el conjunto. Es decir, pocos oferentes, ¿qué significa? Que cada una de esas empresas que están actuando puede influir en ese mercado específico. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos muchos, competencia perfecta, competencia monopolística, muchos era exactamente lo contrario, donde cada empresa individualmente no podía influir en el conjunto. Si vemos ahí lo que buscó Silvia, vemos cómo los principales mercados de bienes y servicios son, o podemos encasillarlo en estructuras oligopólicas. Pensemos, mercado de combustible. YPF, Action, que es la de Pan American, Shell, y hay una que se llama Puma, se acabó. Las grandes cadenas de hipermercados, Walmart, La Anónima, Jumbo, Carrefour y no sé, Coto. Vemos cómo ese segmento está concentrado las empresas de lácteos, La Serenísima y Sanco. Y después vemos que en la góndola hay varias más, pero en realidad son segundas marcas de estas principales, ¿no? Entonces, y así un montón de... Antes
el ejemplo más típico, el ejemplo más de manual, que lo vamos a desarrollar un poco más adelante, no el modelo, sino ese tipo de estructura, era el clásico dualidad Coca-Cola versus Pepsi, ¿no? Pero si seguimos pensando, a ver, lo que más gastamos la plata en nuestros días, se la damos todo a los oligopolios. Fíjense, un caso, ¿no? Salvo los servicios públicos, que por una cuestión de eso, de monopolio natural, pero todo el resto. ¿Cuál es otro caso que está hoy en vigencia totalmente? Por ejemplo, la telefonía celular, que muchos van a estar recurriendo a eso para ver este video. Y es un Movistar, una gran parte, Claro, otra gran parte, y una parte más marginal, personal, que creo que no anda acá, no sé, pero vemos cómo son todos oligopolios. Entonces, ¿cuál es la otra característica del oligopolio? Que al hacer pocos y cada uno tener individualmente la capacidad de influir en el conjunto, hay lo que se llama una gran interdependencia entre ellos. O sea, lo que hace una afectará a las otras, y ya dijimos, seguro que sí. Entonces, esto va a haber un constante tanteo, un constante ida y vuelta en lo que se llama acción y reacción. Cada decisión de una empresa probablemente genere una reacción en otra porque se va a ver o beneficiada o, lo mayor de los casos, perjudicada. Entonces, esto acá, la interdependencia es muy fuerte. Y esa interdependencia también dio lugar a que se desarrollen un montón de modelos microeconómicos, que algunos son muy complejos, se escapan a esta materia introductoria, pero es importante que ustedes lo sepan. Antes, ¿se acuerdan? Competencia perfecta, producto homogéneo. Competencia monopolística, producto diferenciado. Monopolio, producto único. En el oligopolio puede haber oligopolio con producto homogéneo o con producto diferenciado. En algún libro van a encontrar que el oligopolio con producto diferenciado obviamente se llamará oligopolio diferenciado. Y el oligopolio con producto homogéneo, en la mayoría de los libros aparece como oligopolio puro. Esto es simplemente una disquisición más semántica que conceptual, pero... Y el hecho que existan pocos no es muchas veces por falta de ganas, sino porque otros no pueden entrar. ¿Por qué? Porque el tamaño de empresa que se necesita, imaginemos hoy, queremos competir contra Movistar o Claro, imposible. Queremos armar una estructura de comercialización como Carrefour, Jumbo o Walmart, que son multinacionales, encima imposible. Queremos poner nuestra marca de nafta, casi imposible. Esto implica que existan barreras a la entrada. Y después, también, esa propia interdependencia, ahí la segunda característica se interrelaciona con la última, con la quinta. Entonces, esa interdependencia condiciona a que las empresas estén todo el tiempo buscándole la vuelta a las dos variables típicas del mercado, precio y cantidad. ¿Qué elijo? ¿Quedarme con una parte del mercado? ¿Qué elijo? ¿Imponer mi precio? Y, obviamente, eso va a depender de qué cosa, del poder que tenga y de las reacciones que tengan los otros. Entonces, nosotros, para hacer una simplificación teórica, dijimos, a ver, ¿qué rol puede tener la empresa en cada uno de los mercados? ¿Se lo decís, Silvia? Bien. Acá recuperamos lo que ya vimos. En competencia perfecta, decíamos, teníamos que ser tomadores de precios. ¿Se acuerdan que el precio lo determina el mercado? Como hay muchos oferentes, ninguno tiene poder respecto a la fijación de precios, por lo tanto, lo único que podemos hacer es tomar el precio que nos daba el mercado. En competencia monopolística, aparte acá era el producto homogéneo, ¿se acuerdan? En competencia monopolística somos muchos oferentes, cada uno con un producto diferenciado, o sea que lo que hace el competidor monopolístico
es defender su precio o defender esa diferenciación que tiene. O sea, no es necesario que ya tome exactamente el precio de mercado, como la competencia perfecta, pero tampoco se puede hacer muy el loco, digamos, en el poder que tiene sobre el precio. ¿Por qué? Porque hay muchos otros que tienen productos parecidos, es lo que llamamos el producto diferenciado. En el monopolio, que era el único que había, que su producto era único, no había sustitutos cercanos en el mercado, es creador, o la empresa es creadora del precio. Y en este caso, por ponerle un nombre también de esta misma manera, decimos que el oligopolio o los oligopolistas van a ser buscadores del precio. Es decir, en esa interdependencia que tiene con el resto de los oligopolistas, va a buscar cuál es el precio, va a tener cierta posibilidad de ir buscando el precio. Ahora vamos a ver, digamos, cómo a veces el precio termina siendo uno fijo, digamos, según no hay mucha posibilidad de buscar mucho, porque donde yo mueva el precio como oligopolista, tengo que tener cuidado que el resto de los oligopolistas van a reaccionar, por esa característica que habíamos visto de la interdependencia que tenemos con el resto de las empresas. O sea, lo que haga una empresa oligopolista es mirado, a veces es copiado, es imitado por el resto de los oligopolistas, por esa característica de ser pocos en el mercado. Entonces ahí tienen tomadora de precio, defensora de su precio, de esa diferenciación, en base a la diferenciación que tiene, creadora del precio, y en este caso la empresa sería buscadora de ese precio. Ahora, acá, esperen que trato de ubicarnos en un lugar que no molestemos, acá podría ser. Bien. Seguimos, Gustavo. Bueno, fíjense, son pocas empresas, son interdependientes. Lo que hace una le afecta al resto. Lo que haga cualquiera le afecta al conjunto. Imaginémonos, como cualquier otro orden de la vida, inclusive en el orden natural, que somos pocos peleándonos por un espacio. Si somos pocos peleando por un espacio, en este caso el espacio, ¿cuál es? El mercado, peleándonos por un grupo de consumidores, obviamente van a caer inexorablemente dos vías alternativas. O nos ponemos de acuerdo de cómo nos repartimos el mercado, o vamos al choque, vamos al conflicto, vamos a lo que se llama en términos económicos a la guerra de precios. Vamos a pelear a cara de perro, sería. Fíjense, el término también, la terminología económica con la cual se tienen que empezar a familiarizar, usa dos palabritas que capaz no la vieron antes, para hablar de acuerdo de aglutinamiento, es colusión. Entonces, las dos alternativas, las únicas vías es, me pongo de acuerdo con los otros tipos, con las otras empresas, eso se llama colusión o acuerdo, o no hay colusión y vamos directamente a la guerra. En este caso se llama guerra de precios. Cuando las empresas se tratan de poner de acuerdo, dicen, bueno, ¿cómo hacemos? Nos juntamos bueno, eso creo que lo hacen así. Nos juntamos en nuestra oficina o en la Cámara de Comercio y firmamos un acuerdo de que vamos a vender a tal precio. Obviamente, eso está absoluta y terriblemente prohibido por ley. Porque si los oligopolistas se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? El consumidor se va a encontrar con una figura parecida al monopolio, parecida o casi igual. Entonces ahí tiene que aparecer el Estado para sancionar las prácticas oligopólicas. Las prácticas oligopólicas son las de oligopolio, pero también, perdón, las de monopolio, pero también las de oligopolio. Entonces, ¿qué hacen? O sea, ¿cómo se verifica en realidad estos acuerdos que de hecho existen? Se verifica con acuerdos implícitos, con acuerdos solapados, con acuerdos secretos, ¿no? Esto normalmente lo vemos en las películas cuando se juntan en una cancha de golf y arreglan todas estas trapisondas. ¿Por qué? Porque cuando son descubiertos por el Estado, no digo nuestro país, que todavía no hay grandes sanciones al respecto, pero sí, en otros países
le aplicaron sanciones terribles a las empresas cuando las veían transando para tener posiciones dominantes de mercado. ¿Sí? Esto también se verifica en los mercados legales y en los mercados ilegales también, ¿no? El nombre de la colusión, el nombre en su versión sajona o inglesa, se llama cártel, ¿no? Antes se llamaba cártel pool, pero fíjense con qué asociamos la palabra cártel, ¿no? La asociamos casi inequívocamente hoy con el mundo de la droga, pero cártel, había cárteles petroleros, había cárteles automotrices, etc., ¿no? Entonces ahí vemos cómo se verifica. Y la otra alternativa es la guerra de precios. Y la guerra de precios nos muestra dos modelos, nos muestra muchos modelos teóricos, pero nos muestra un modelo específico que altera un poco lo que veníamos viendo hasta ahora de las curvas de la curva constante, de la competencia perfecta, la más recostadita, la competencia monopolística, y la más empinada de monopolio, y acá aparece una figura que inclusive es, merece alguna crítica teórica, pero está, digamos, para una materia introductoria, también es un elemento válido, que se llama el modelo de la curva quebrada de la demanda. O sea, la curva de la demanda, que se acuerdan, demanda, ¿cuál era el sinónimo? La curva de precio era quebrada. Y también hay un desarrollo, montones de desarrollos teóricos referidos al oligopolio que están operacionalizados bajo las estructuras de la teoría de los juegos. La teoría de los juegos, en realidad, es una sistematización con modelos informáticos de estrategias. Entonces, esto es, de alguna manera, tratar de modelos matemáticos que tratan de cuantificar acciones y reacciones de posibles decisiones. La teoría de los juegos, en realidad, se empezó a desarrollar como, fíjense, tiene que ver con la palabrita arriba, se empezó a desarrollar como modelo teórico para en ambientes bélicos, en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, y ahora se aplica para otro tipo de guerras, ¿no? Sí. Y lo que le decimos, bueno. Y acá lo dejo a Gustavo, porque acá la selección de... Porque Gustavo hizo el... No, bueno, acá hay dos casos. Son casos casos especiales. Ustedes dicen, ¿y estos qué le pasó? Se le filtraron algunas figuras. Un caso especial de oligopolio es el duopolio. Entonces, cuando hay solamente dos empresas. Entonces ahí vemos que el duopolio, lo que gana uno lo pierde otro. Y ahora, como estuvo de moda estos días, The Last Dance, la documental de Michael Jordan, que está ahí, fíjense, los varones lo identifican más fácil, y las chicas también se deben acordar. Esto, ¿por qué puse este gráfico? Porque esto, en términos basquetbolísticos, representa el 1 contra 1. Y acá es cuando las empresas juegan el 1 contra 1 en el duopolio. ¿Sí? Los tantos que anotes vos, no los anoto yo. Entonces, en esta disputa es 1 contra 1. ¿Sí? ¿Cuál es el caso que mencionamos? Que fue sinónimo de ejemplo típico, paradigma del duopolio, que ahora está un poco más diluido por otros productos alternativos, el que mencionamos de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que después derivó en un montón de alternativas comerciales. Si uno contrataba a Elvis Presley, el otro contrataba a Michael Jackson, era todo un uno contra uno permanente. Entonces, por eso es la figura o la simbología o la analogía. Después también hay otra figura de monopolio, de oligopolio, perdón. Pero esto
a veces somos pocos, pero como pasaba en el recreo del colegio, somos pocos, pero hay un grandote. Hay una empresa que dentro de esos pocos actores, de esos pocos jugadores, hay una empresa que tiene un poder económico significativo. Fíjense, ahí está un grandote, que creo que era Goliat, ese bueno, no sería válido, y después los chiquitos que, obviamente, ¿qué van a hacer los chiquitos? ¿Van a poder competir con el grandote? No. Entonces ese modelo se llama oligopolio con liderazgo de precio. Entonces, ¿qué significa? Cuando existe una empresa que por su magnitud domina ampliamente el mercado, pero existen otros jugadores, la empresa, el oligopolista con poder, el oligopolista o se llama la empresa líder, fija su precio. ¿Y dónde fijan el precio las empresas? ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo fijaban? En su punto de equilibrio. Y las otras empresas, las chiquitas, no les queda otra alternativa que acompañar con el precio a ese oligopolio dominante. Así que ahí tenemos dos figuras, ¿no? Donde está permanentemente el uno contra uno o cuando hay uno más grande. Por supuesto que en el segundo caso es más fácil que ejerce el poder uno, pero en el duopolio también son muy comunes los acuerdos, la colusión, eso, ¿no? Yo le digo, por ejemplo, yo nunca me expliqué cómo en una góndola de dos marcas de yogur, uno valga, no sé, 78,20 y el otro valga 79,50. ¿Se parecen tanto los precios? ¿Son tan parecidas las estructuras de costo? Obviamente nos da que pensar que hay un acuerdo de precio, por supuesto, subterráneo, solapado. Si no, va a motivar seguramente muchas o fuertes sanciones económicas. Pero acá vemos dos casos especiales que no significa que no haya muchos en el mercado. Y acá está lo que les decía Gustavo de la colusión o acuerdo o el cártel, que es un acuerdo formal. Recuerden las rejas que había antes, que no está permitido, mucho menos un acuerdo formal, digamos, o explícito, aunque pueden existir a veces implícitos, igualmente son sancionados por la ley, o sea, no está permitido, digamos, ¿no? Sería destinado a evitar, reducir o eliminar la competencia. Terminan funcionando, o sea, el modelo que permite analizar un oligopolio en acuerdo, terminan funcionando como si fuera un monopolio, es decir, determinan la cantidad y luego se reparten, y el precio, y luego se reparten entre los distintos miembros que conforman el cártel, o sea que ejercen o limitando la oferta, o dividiendo o fijando el precio, digamos, ¿no? Y el ejemplo emblemático está acá, digamos, con el combustible, con el petróleo, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿sí? La OPEP. Pero acuérdense, digamos, que esta idea de que el oligopolio puede funcionar en forma de colusión, esperen que vuelvo para atrás, ¿sí? Está prohibido. Mucho más las explícitas, pero si a unas de las empresas oligopolistas la descubren con colusión implícita, también está penado por la ley si se llega a descubrir estrategias para apoderarse del mercado, reducir la competencia o acaparar determinada porción del mercado o distribuirse el mercado en particular, digamos, ¿no? Porque en realidad el monopolio, si bien existe, está explícitamente como monopolio. El problema del oligopolio es que a veces nos pueden hacer creer que hay como competencia y en realidad por detrás se están dividiendo el mercado y fijando los precios, ¿no? Entonces es más complicado, digamos, y por eso generalmente está más sancionado por parte del Estado cuando se descubren las colusiones o los acuerdos entre oligopolistas, porque nos hacen creer a los consumidores que hay una cierta competencia y en realidad por detrás está el acuerdo. Entonces limitan la competencia. Y acá, sí, dale. Acá tienen para atrás, simplemente un dato, o sea que a mí me gusta la historia y, sí. Y un dato, si a alguien le interesa leer, es apasionante y tuvo que ver también con nuestra economía regional. Ustedes, tal vez el caso más, como puso Silvia, más emblemático, el de mayores consecuencias para la economía mundial, fue cuando en los años 70 se hicieron
una colusión los países exportadores de petróleo, ¿sí? Que eran básicamente los países árabes con Venezuela y no me acuerdo qué otro país. Entonces vemos, ¿qué pasó ahí? Se pusieron de acuerdo y aumentaron drásticamente el precio del petróleo para todo el mundo. Y esto generó un cambio de la regla de juego, un aumento de la energía, un replanteo de toda la economía y también un flujo de riqueza hacia esos países como nunca se vio antes. De ahí viene la palabra, ¿se acuerdan? Algunos lo habrán oído nombrar, los famosos petrodólares. Y lo que habrán preguntado ustedes, ¿y cómo? ¿No era que estaban prohibidos por ley? ¿Cómo no pudieron evitar ese cártel, ese oligopolio? Porque los actores eran estados, eran naciones, eran terriblemente poderosas. Entonces, obviamente, no había un poder equivalente de otro estado para contrarrestarlo, ¿no? La Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, etc. Después la historia siguió con guerras, pero simplemente ese caso fue el caso más determinante porque provocó todo un sismo en los sistemas económicos capitalistas hasta ese momento. Sigamos. Y ahora, como ya no saben qué cara ponernos, digamos, fíjense que uno dice bien, la curva de demanda del competidor perfecto era perfectamente elástica, horizontal. La del monopolio me dijeron que tenía distintos tramos, pero que era bastante inelástica. La de la competencia monopolística, esperen que borro unas cositas que no sé si aparecen después, la de la competencia monopolística no era tan inelástica como la del monopolio, pero tampoco era perfectamente elástica como la de la competencia perfecta. Y resulta que ahora, en un oligopolio no colusivo, ¿sí?, que está en guerra de precios, resulta que la curva de demanda dirigida a la empresa, curva de demanda, falta ahí, dirigida a la empresa, parece que es quebrada, o sea, la curva de la demanda quebrada que se la deben a este buen señor, o sea, si tienen que quejarse con alguien. Si la quieren agarrar con nadie, nadie lo tiene. Claro, quéjense con él, no con nosotros, digamos. Nosotros somos los que le llevamos estas cuestiones. Entonces, la curva de la demanda ahora parece que tiene esta forma, es quebrada. O sea, ni tan así como competencia perfecta, ni tan empinada como la del monopolio, ni más recostada que la de competencia monopolística, sino que ahora parece que tiene esta forma en particular. O sea, que están como queriendo bajarse del planeta como Mafalda a esta altura. Entonces, la curva de la demanda quebrada, dijimos, tiene y fíjense acá las identificaciones que hay acá, ¿no? Es decir, parece que está solo, o sola, no sé qué es, y acá hay un montón, dos tirando para un lado y dos tirando para el otro. Entonces, ¿qué quiere decir la curva de la demanda quebrada? Y ahora, después Gustavo, en la próxima les cuenta si en realidad es una misma que se quiebra, o si en realidad son dos. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? Nosotros somos una empresa oligopolista, somos uno y en el mercado hay otras 4. Si nosotros tenemos establecido este precio, nosotros, empresa oligopolista Silvia y Gustavo, y se nos ocurriera bajar el precio de P1 a P0, fíjense, vamos a hacerlo para bajar, después si quieren lo hacemos al revés. Nos apoderaríamos de una parte importante del mercado. Es decir, que pareciera que el resto de los oligopolistas, 4 empresas más, es como que dicen, bien, pobres chicos, en Economía 1 están haciendo un trabajo interesante y qué sé yo, vamos a dejar que se apoderen de esta porción del mercado. Es decir, nos enfrentamos a una curva de demanda pareciera bastante elástica. Pero si quisiéramos seguir bajando el precio, decimos, bien, buenísimo, vamos a apoderarnos de otro poco más del mercado. A partir de este precio, que se llama precio de quiebre, fíjense, de habernos apoderado de toda esta parte del mercado, resulta que ahora nos apoderamos de un pedacito más del mercado. ¿Por qué no nos apoderamos? O sea, no seguimos caminando por una curva de demanda elástica. ¿Y por qué? ¿Qué pasa acá? Acá, las otras 3 o 4 empresas que hay junto con nosotros, que somos interdependientes, se avivaron. Es decir, están bajando y se están apoderando del mercado. ¿Qué hacen esto? Nos siguen en la baja de precio. Es decir, si nosotros siguiéramos bajando el precio, los demás oligopolistas reaccionan, nos copian, nos imitan y también bajarían el precio.
y por lo tanto nosotros nos podríamos apoderar de un poquito más de mercado. También se suele explicar partiendo de este punto. Si de este punto que se llama precio de quiebre, se nos ocurriera subir el precio, fíjense lo que nos pasaría, perderíamos mucho mercado. ¿Y por qué perderíamos tanto mercado? Porque todos estos, ¿qué hacen? Dejémoslo solo a Silvia y Gustavo que suban el precio, nosotros nos vamos a quedar con este precio. O sea que cuando subimos el precio, se dice a veces, solos en las alzas de precio, no nos acompañan. Pero ¿a dónde nos acompañan? Si de acá se nos ocurriera bajar el precio, nos acompañarían. Es decir, estaríamos acompañados en las reducciones de precio, pero no en las alzas. Conclusión, pareciera que de este precio es difícil moverse en un oligopolio, ¿no? Porque para arriba me dejan solo o sola y para abajo me acompañan. O sea que pareciera que estamos acá. Gustavo les va a contar si es la misma, ay no, esperen que vuelvo a donde tengo que volver. Si es la misma, que es lo que se pregunta este chico que tenemos acá, o chica, si es la misma que se quiebra o si son dos curvas de demanda. ¿Es la misma que de golpe se quebró o son dos distintas? Bueno, en realidad nosotros nos encontramos con dos curvas de demanda. Tenemos la curva azul, que es la D1, que es la curva propia de la empresa oligopolista, ¿no? La famosa multinacional SG, digamos, Silvia y Gustavo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A mí, como le explicó Silvia, a nosotros nos dejan tomar nuestras decisiones mientras vamos bajando el precio y estamos solos en el tramo azul. Y ahí que vemos, ya lo vimos en el anterior. Bajamos el precio y tenemos una reacción de la demanda importante. O sea, bajamos el precio y ganamos mucha cantidad. La pregunta obligada es, la cantidad que ganamos nosotros, obviamente la pierden los otros. O sea, lo que vamos sumando nosotros, los clientes que vamos capturando nosotros, van abandonando a las otras empresas. Entonces, y las otras empresas, por esta cuestión de la interdependencia, ¿se darán cuenta o no se darán cuenta? Por supuesto que sí. Fijemos el caso de Coca-Cola y Pepsi, lo que vende una no la vende la otra. Entonces, a partir de cierto punto, nosotros vemos que seguimos bajando el precio y nuestras cantidades no reaccionan de una manera tan alta. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? Y ahí entramos a jugar con esa curva violeta que se llama también la curva de reacción, la curva del resto de los oligopolistas, o la curva del mercado también del resto de los oligopolistas. Entonces vemos que seguimos bajando los precios, y antes bajaba el precio y bajaba el precio en 1 y me aumentaba la cantidad en 10, y ahora bajé el precio en 1 y la cantidad me bajó en, bajé el precio en 1 y la cantidad me subió en 3 nada más. Digo, ¿qué pasa? Lo mando ahí al contador, a los economistas, a ver, y van y miran las góndolas y dicen, no, están todas bajando el precio. Entonces, en el tramo D2, en el tramo violeta, ya me entra a afectar a mí la curva de reacción del resto de los oligopolistas. Entonces, se transforma en una curva quebrada con un tramo azul elástico y un tramo violeta inelástico. Y ese punto de quiebre, ahí hasta donde me dejaron estar solo, y voy a decir un término poco académico, y se me vinieron los otros al humo, ese punto de quiebre, ahí si quieren, es el punto donde empezó la guerra de precios. ¿Se acuerdan que dijimos? Esto vale para mercados no colusivos. Entonces, si fueran colusivos, vemos cómo nos repartimos esto. Entonces acá tenemos tramo azul elástico solo, tramo violeta inelástico acompañado. Punto de comienzo de la guerra de precios, el punto de quiebre. Dale. Y acá tenemos más o menos lo que dijimos. ¿Sí? Los rivales copian o imitan las disminuciones de precio y no las alzas. Esa frase que por ahí se usa solo en las alzas
y acompañado en las disminuciones o en las bajas. La curva de demanda, que es lo que le dijo Gustavo recién, tiene un tramo elástico y un tramo menos elástico o más inelástico, según como quiera llamarse, y generalmente hay inflexibilidad descendente de los precios o rigidez de precios, que era lo que decíamos, es decir, va a llegar un momento, digamos, en que no nos va a convenir movernos de ese precio de quiebre, porque si subimos el precio nos dejan solos, si bajamos nos acompañan, digamos, o hay reacción por parte del resto de los oligopólicos. Y bueno, acá vamos a ver de que vamos a tener una particularidad, porque si la curva de demanda es quebrada, la pregunta ahora es, ¿y el ingreso marginal? O sea, ya podemos saber algo, que si es, digamos, una curva descendente, digamos, seguramente, si quiero vender más, debo reducir el precio, o sea que ya podría decir que el ingreso marginal va a ser menor que el precio. Pero tiene una particularidad que no sé cuál es, y que es esta. ¿Cuál es la particularidad? Espera que me pongo Bueno, para acá. cuando vimos antes, vimos que en realidad ahí tenemos una función que se desdobla en dos funciones distintas, ¿sí? Una es cuando estoy solo y otra cuando estoy acompañado. ¿Qué sabemos que va a pasar inexorablemente? Que cuando el precio desciende, el ingreso marginal desciende más rápidamente, porque como le planteó Silvia, es el ingreso medio menos algo, menos el sacrificio que tengo que hacer en las unidades anteriores. Y cuando en el tramo violeta el ingreso medio decrece de forma más acelerada que en el tramo azul, obviamente su correlato, que su ingreso marginal o el ingreso marginal correspondiente a esa nueva función, va a decrecer muchísimo más rápidamente. Entonces, matemáticamente, al enfrentar dos funciones, no tenemos la continuidad de las mismas. Entonces, en el concepto marginal, que es un concepto incremental que tiene que ver con las pendientes, se provoca ese salto, o lo que se dice, en términos más correctos, una discontinuidad alrededor del precio de quiebre. Este es una característica de la curva de demanda. ¿Y ese ingreso marginal nos servía para algo Sí, desde el punto de vista decisorio? ¿Para qué nos servía, Silvia? para esto nos servía. Vuelta a lo mismo. Ese ingreso marginal, ¿para qué era importante? Porque el ingreso marginal, cuando lo enfrentamos al costo marginal, era el que nos iba a decir, esperen que borro esto, nos iba a decir qué cantidad tenía que vender la empresa para lograr su objetivo, que era maximizar el beneficio. Nuevamente decimos, la empresa sigue buscando lo mismo, no importa en qué estructura de mercado está. Quiere buscar la maximización de sus beneficios o, en el peor de los casos, minimizar las pérdidas. Pero acá nos encontramos con algo, porque si yo aprendí la regla de que el equilibrio, el punto de equilibrio, el mejor punto que tiene una empresa, porque ahí logra su objetivo, era donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿qué descubro? Yo acá tengo el costo marginal, tengo el ingreso marginal que dijimos tiene un salto o una discontinuidad a la altura del precio de quiebre. ¿Sí? Estarán dos curvas de demanda. Entonces, ¿qué descubro? Que cuando yo vengo y digo, bueno, me conviene aumentar la cantidad, y digo, en este tramo, primero, sí, porque el ingreso marginal, que es el rojo, es mayor que el costo marginal, que es violeta. Por lo tanto, ya sabemos que el residuo que me va a quedar en todo este tramo va a ser un residuo llamado beneficio marginal de signo positivo. Por lo tanto, voy a saber que el beneficio total va a estar creciendo. ¿Me va a convenir pasarme para el otro lado, es decir, entusiasmarme produciendo y vendiendo? Y pareciera que no, porque el costo marginal, violeta, es mayor que el ingreso marginal. Mi beneficio residual, lo que me queda de diferencia entre el ingreso adicional de la venta menos el costo adicional de la producción de esa unidad, ya es negativo, el beneficio total cae. ¿Pero qué descubro acá? Que la regla que me enseñaron, que ingreso marginal es igual al costo marginal, acá porque parece que está esta rayita punteada que está marcando, no es que acá hay ingreso marginal, sino que acá estoy marcando el punto de equilibrio y buscando el precio acá arriba. Entonces, ¿qué descubro?
Y por eso es importante comprender el concepto de equilibrio. Porque fíjense, acá el equilibrio está. Acá el beneficio total viene creciendo. Y se acuerdan que en el otro caso decíamos, bueno, a partir de ahí empieza a decrecer el beneficio total. Acá también empieza a decrecer, pero empieza a decrecer más abruptamente porque yo pasé de golpe, sería, ¿sí?, sin pasar por una sección, digamos, donde está igual el costo marginal al ingreso marginal, paso de golpe con esta cantidad, si esta es la cantidad 100, en la cantidad 101, automáticamente el beneficio marginal se me hizo negativo, por lo tanto, fuertemente negativo. Por lo tanto, el beneficio total empieza a decaer fuertemente, no en este punto que teníamos acá. Entonces, la idea de que el beneficio total está en su máximo, acá no es porque el ingreso marginal es igual al costo marginal, sino porque es el punto en el cual, de tener un ingreso marginal superior al costo marginal, en la unidad siguiente ya tengo un costo marginal un costo marginal superior al ingreso marginal. ¿Por qué? Porque estoy con un costo marginal que está pasando por esta discontinuidad. Estamos, no sé si, pero el beneficio total es máximo, pero no necesariamente tengo que decir que el costo marginal es igual al ingreso marginal, porque ahí no llego a un punto donde son iguales, son de ser mayor el ingreso marginal al costo, de golpe paso a una situación en donde el costo marginal es mayor que el ingreso marginal. Eso va a tener, ahora vamos a ver, una consecuencia, de que cuando pasa el costo marginal en cualquiera de estos pedazos, parece que vamos a tener una consecuencia importante. No sé si querés aclarar algo, no sé si me hice lío. No, no. Ahí vemos que se produjo un salto, ¿no? Un salto drástico entre estar solo y estar acompañado. Y cuando analizamos la situación de equilibrio, vemos que acá podemos inclusive hablar de varios equilibrios, ¿no? Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Y a ver, pasale la otra, si ven. Entonces vemos que en esa discontinuidad, en ese gap, en ese salto, pueden pasar y seguir produciendo maximización de beneficios varias curvas de costo marginal. Entonces, con varias curvas de costo marginal, voy a estar en condiciones de no querer moverme de ahí. ¿Por qué no me voy a querer mover de ahí? Porque ahí es hasta donde me dejaron estar solo. Seguramente esa va a ser mi máxima, mi situación de máximo beneficio económico, porque todavía no empecé a sentir el rigor de la aparición de las otras empresas que empezaron a copiar mis decisiones. Entonces vemos, por eso ese es un punto, por eso se llama un punto de quiebre, donde tiende a estar el equilibrio, pero con la particularidad de como es un salto, puede ser equilibrio igual, porque todavía no vinieron las otras, equilibrio igual, aún produciendo con estructuras de costo muy eficientes y no tan eficientes. Pero mientras me dejen estar solo, me dan cierto margen, llamémoslo, de ineficiencia. ¿Está claro? ¿Ven ahí? Entonces, un motivo más por cual en soluciones no colusivas voy a estar en mi mejor situación posible hasta el extremo donde los otros no reaccionen a mis políticas de precio o de cantidad. Y acá volvemos a lo mismo, determinamos la cantidad de equilibrio, el precio, que generalmente dijimos, normalmente es el precio de quiebre, y buscamos maximizar el beneficio o minimizar las pérdidas. Y nuevamente estamos con lo mismo, es decir, enfrentamos ingresos contra costos, ¿no? Y acá, fíjense que el análisis es el mismo. Las curvas de costos no varían, porque eso dependía, dijimos ya, del proceso productivo y del precio de los factores de la producción. ¿Qué es lo que cambia acá respecto al resto de las estructuras de mercado que vimos? Y las formas que ahora adquiere, básicamente la estructura de ingreso vista a través del ingreso medio, precio y demanda, y a través de su compañero, el ingreso marginal. Entonces, esta empresa, si yo la miro, tiene el equilibrio, o sea que acá tengo determinada la cantidad de equilibrio por esta relación que vimos recién, hasta acá el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, a partir de este punto el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, acá tengo el precio de quiebre,
Y acá tendría el costo por unidad. Por lo tanto, en esta empresa tenemos beneficios súper normales. Ahora un ratito más vamos a hacernos la pregunta que nos hacemos siempre. ¿Y a largo plazo los podrá sostener? Ahí viene la terminación de la... Y acá, en situación de pérdidas, que esperen que trato de ubicarnos sin que molestemos, acá abajo, que Gustavo les va a decir, digamos, en situación de pérdida, fíjense que es lo mismo que venimos diciendo hasta el cansancio, diría yo. Que ¿cuál es? Si tengo pérdidas, ¿qué tengo que mirar? Y si tengo pérdidas, como ya se dijo varias veces, lo que tengo que analizar es, estoy perdiendo, pero ¿estoy mejor que estando cerrado o peor que estando cerrado? Eso es el determinante. Si estando cerrado, ¿qué me va a pasar? Ahora empiezo la explicación al revés. Si estoy cerrado, no tengo ingresos, no tengo costos variables, solamente pierdo los costos fijos. Entonces, ¿qué pasó si miremos en el primer esquema? Los ingresos son mayores que los costos variables, ¿sí? O sea que cubro los costos variables, estoy mejor que estando cerrado, porque cubro los costos variables y quizás parte de los fijos, me puedo quedar en el corto plazo. Acuérdense, con pérdida a largo plazo, todos están quebrados. No. Cuando el ingreso son iguales a los costos variables, pasa lo mismo. Si cubro los costos variables, pierdo los fijos. Estoy en una situación casi neutra. La situación que es extrema es cuando los ingresos ni siquiera me dejan cubrir los costos variables. Y ahí no me queda más que inmediatamente cerrar. Si se acuerdan, cuando vimos los costos, se acuerdan cómo se llamaba ese punto, que ahí es cuando estamos debajo del punto mínimo. ¿Y cómo se llamaba el punto mínimo? Estamos haciendo un repaso. Se llama mínimo de cierre. Esa es la situación intolerable aún en el corto plazo. Las otras dos pueden ser sostenibles. ¿Y por qué estará esa barrera ahí, Gustavo? ¿Qué indicará esa barrera? ¿Por qué? Bueno, fíjense que explicamos que no se podían tener pérdidas a largo plazo. Entonces la pregunta obligada es, ¿y ganancias se podrán tener a largo plazo? Los oligopolios que conocemos nosotros, ¿le está yendo mal o nos da la sensación de que tienen importantes beneficios, o lo que llamamos beneficios supernormales? ¿Qué les parece a ustedes así intuitivamente? ¿Los oligopolios en general les va bien o les va mal? ¿Pueden mantener esos beneficios a largo plazo? Y parecería, y de hecho es lo que más se verifica empíricamente en la realidad, es que sí los pueden mantener. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el stop. ¿El stop qué significa? Hay barreras a la entrada de empresas. No pueden entrar nuevas empresas por las características del tipo de actividad, o porque necesitan una inversión muy importante, o porque las empresas dominan un recurso, las pocas empresas, o porque las empresas necesitan un capital muy importante que no todos lo pueden tener. Yo sí sé que está bueno poner una empresa de telefonía celular con lo que nos están cobrando los celulares hoy en día. ¿Lo puedo hacer? Obviamente no. Hay una terrible barrera porque no tengo la fibra óptica, no tengo la publicidad, no tengo la cobertura geográfica, etc. Entonces, ¿se pueden mantener beneficios normales? Sí, porque este es un mercado que funciona con barreras, ¿no? Barreras a la entrada. Y esto de las barreras a la entrada es inclusive un condicionante más fuerte que ninguno. Para algunos teóricos microeconómicos dicen lo peor que le puede pasar a la economía no es que haya monopolios o oligopolios, sino que hayan barreras. Dice, el oligopolio por sí solo no es malo, porque si hay un oligopolio y no hay barrera,
el oligopolio se va a cuidar de que entren nuevas empresas, pero que no haya un oligopolio, que haya un monopolio y no haya barrera es como tener un camello de 3 jorobas. Vemos, es difícil de verificar, pero la explicación que da toda una teoría neoclásica es, el problema no son los grandes grupos concentrados, si mientras no haya barreras a la entrada, esos grupos se van a cuidar. Y eso es, a mi criterio, a nuestro criterio, es muy cuestionable, porque si existen grupos concentrados es porque pudieron seguir siendo concentrados. Exacto. Opina. Y acá tenemos lo mismo que ya vimos para el monopolio, para la competencia monopolística y para el oligopolio, o sea, algo propio de las estructuras que son imperfectas, que nuevamente, aún con beneficios normales, que sería este puntito verde, fíjense que el punto de eficiencia económica, ¿sí?, la cantidad óptima donde puede producir con la mayor eficiencia, con el menor costo posible en términos económicos, siempre le va a quedar más hacia la derecha, como lo veíamos también en monopolio, como lo vimos también en competencia monopolística, y como lo vimos en, me olvidé y en el oligopolio en particular. Al único, por eso es el mercado perfecto, donde a largo plazo solo puede tener beneficios normales, junto con la competencia monopolística, pero el competidor perfecto termina teniendo beneficios normales, pero para poder sostener esos beneficios normales tiene que ser eficiente económicamente. En este caso, aún con beneficios normales, va a ser ineficiente desde el punto de vista de no tener que ser eficiente o producir con el menor costo posible, sino producir menos a un precio seguramente mayor. Me parece que sí, es la última. Bien, cerralo. Bueno, acá terminó la temporada, como dijo Silvia. Vamos a volver un poco sobre estos temas más adelante, cuando veamos que por estas ineficiencias, por estos problemas que generan los mercados imperfectos, es necesaria la intervención del Estado. Pero eso lo vamos a ver más adelante, que vamos a ver esto como fallas de mercado. Los próximos capítulos van a referir, o el próximo capítulo, ¿se acuerdan cuando vimos el esquema circulatorio simplificado? Yo siempre digo, ¿se acuerdan cómo? Pero si no se acuerdan, búsquenlo, ¿se acuerdan? Que había un mercado de bienes y servicios y había un mercado de los factores de la producción, ¿no? Entonces, ese va a ser el tema de la próxima charla. ¿Qué pasa en ese mercado donde intervienen los recursos naturales, el trabajo y el capital? ¿Sí? Bueno, entonces va a ser una sola entrega, el próximo estreno es una sola entrega, que es el mercado de los factores de la producción, para que no esperen una serie, digamos, simplemente es un unitario sería. Bueno, nos dejamos, y ahí tienen los 4 grandes mercados que entran en el segundo parcial, digamos, junto con producción y con costos. Así que la próxima entrega es un unitario y se llama el mercado de los factores de la producción. Prontamente estará en pantalla. Bueno, los dejamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.